poneros un par de datos interesantes de cómo funcionan estos planetas. Esto es algo que algunos conocéis, luego veremos otras cosas que no. Hay cada vez que se produce la conjunción de Júpiter y Saturno, marcan un ciclo maldito para los presidentes de Estados Unidos que mueren en el mandato por enfermedad o por asesinato antes de terminar su mandato, cada vez que se ha producido la conjunción Júpiter-Saturno, ¿no? Hasta que llega Ronald Reagan y deshace el maleficio. ¿Por qué? Bueno, primero hay que entender que esto arranca de una vieja profecía de los Shawnee, de los indios Shawnee, ¿no? Que estaban enfrentados con el 7º de caballería. Harrison era el general que dominaba el 7º de caballería, el ejército de los Estados Unidos, y que estaban masacrando a todas las tribus indígenas, y un día se enfrentan pues con varias tribus y matan a Tecumseh, o Tecumseh, según donde lo leáis, ¿no? Pero Tecumseh era uno de los más bravos guerreros de la tribu de los Shawnee. Entonces, su hermano, que era un profeta, Tenskwatawa, lanza una profecía y dice: Harrison morirá. Harrison era el general, como os digo. Entonces no era presidente de Estados Unidos, pero luego llegó a la presidencia de Estados Unidos. Y Tenskwatawa profetizó: Harrison morirá y entonces os acordaréis de la muerte de mi hermano Tecumseh. Vosotros os creéis que yo he perdido mis poderes, yo que oscurezco el sol y hago que los pieles rojas dejen el aguardiente. Pero estáis equivocados. Harrison morirá y de ahí en adelante todo gran jefe que escojáis cada 20 años morirá y entonces os acordaréis de la muerte de nuestra tribu. Y Harrison era el 9º, luego llegó a la presidencia después de esta profecía, muchos años después. Era el 9º presidente ya de los Estados Unidos. Hasta entonces no había muerto ninguno en el mandato, pero este sí. Este murió efectivamente mientras estaba en el poder y detrás de él fueron cayendo todos. No son exactamente 20 años porque los que mueren es cuando se produce la conjunción Júpiter-Saturno, el que está en el poder. Puede tardar más o menos años, unos años más, unos años menos, pero antes de terminar el poder, el que está en el mandato cuando se produce la conjunción Júpiter-Saturno, muere. Hasta que llega Ronald Reagan, que le pegan justo en el año de la conjunción, en 1981, le pegan un tiro al pecho, acordaros que le pasó rozando el corazón, y entonces... Y luego viene George Bush, que tuvo una presidencia dramática con el atentado de las Torres Gemelas, luego la guerra de Irak y todo esto, pero a él no murió en el mandato y Reagan tampoco. Cuando no murió Reagan, hubo una especie de escándalo porque salió a la palestra que él no había muerto precisamente porque estaba asesorado por una astróloga, Joan Quigley, que hay un libro sobre ella. Bueno, hay muchas cosas que se han escrito sobre ella, pero yo tengo en casa el libro que publicó ella, donde ella cuenta su versión, ¿no? Porque lo que ocurre es que Ronald Reagan estaba asesorado por esa astróloga, efectivamente, pero hasta puntos insospechables. Por ejemplo, el tratado de desnuclearización que firmó con Gorbachev en Islandia a las 3:30 de la madrugada era un poquito raro, pero le había dicho la astróloga dónde y cuándo tenía que firmarse ese tratado y lo cumplió a pies juntillas. Pero ocurre que todo esto era una especie de escarnio, un presidente que se deja, bueno, pues como hicieron De Gaulle, Mitterrand, Lady Di, tantísimos otros, pero en fin, la que se lió allí fue la Marimorena. Entonces dijeron que de eso nada, que a quien le gustaba la astrología y quien sí se asesoraba, pero era por su cuenta, era Nancy Reagan, la mujer de Reagan, y le cargaron el muerto. Esto es mentira, evidentemente. Os podéis ir a mi web cuando terminemos, o cuando queráis, en www.casaña.com o www.buenosaugurios.com, os lleva al mismo sitio, y buscad los artículos que hay sobre los presidentes de Estados Unidos y os cuenta toda la historieta de las fiestas zodiacales que se marcaba Ronald Reagan mucho antes de ser presidente, y tenían un club de los acuarios, porque él era acuario, y todo este tipo de historias. En fin, la cuestión está que es muy interesante porque justo la próxima conjunción de Júpiter-Saturno es ahora. Se produce exactamente en diciembre.
Y esto quiere decir que el próximo presidente de Estados Unidos, sea Trump o sea Biden, pues se expone a que ese ciclo funcione sobre él. ¿Funcionará o no? Sinceramente no lo sé. No hay manera de saberlo. La astrología no tiene respuesta para todos, porque hay ciclos que funcionan durante un tiempo y luego, debido a la posición relativa de otros planetas lentos, pues en este caso Urano, Neptuno, por ejemplo, como os mostraba antes, ese ciclo cambia y entonces es muy difícil. ¿Podría reactivarse? No lo sabemos, no hay manera de saberlo, pero ese ciclo está ahí, es interesante, ¿no? Se producirá, como os digo, de manera exacta en diciembre, está operativo ya y estará operativo todo el año que viene, en la conjunción Júpiter-Saturno, y cuidado porque tienen más connotaciones interesantes, ¿no?, que luego veremos.